Buenas tardes a todos. Es un gusto poder conectarme nuevamente con ustedes. Nosotros lo que queríamos hacer, como les dije en la primera clase, básicamente en esta etapa de aislamiento es estimular su cerebro con conceptos pediátricos y con algunas actividades interactivas. En la primera clase se recuerdan que les hablé de estrategias que usa la salud infantil para enfrentar los problemas prevalentes del niño. Ya en estas semanas que hemos estado en contacto, hemos repasado la importancia del control del niño sano, la importancia de la promoción de la lactancia materna como un alimento natural para todos los niños, la importancia de la alimentación saludable, la prevención y control del recién nacido, las inmunizaciones y su importancia en la prevención de la salud de los niños. En esta semana vamos a comenzar a hablar de los dos problemas que producen mayor morbilidad y mayor mortalidad entre los niños, que son las diarreas agudas, con su consecuencia la deshidratación, y las enfermedades respiratorias agudas de los niños con su alta mortalidad. Para hablar de diarreas agudas y deshidratación, es necesario que entiendan por qué un niño pequeño con varias deposiciones líquidas y varios vómitos puede entrar en un shock hipovolémico y morir. Y esto es propio de esa edad, de esta etapa de la vida, porque el niño presenta ciertas características de su medio interno que son específicas, que hacen a su vulnerabilidad, que necesitamos repasarlas antes de poder abordar la deshidratación y la diarrea. Por eso vamos a repasar conceptos del metabolismo del agua, del metabolismo de los electrolitos, del estado ácido-base, antes de pasar a los temas de la patología. En las primeras 4 diapositivas van a ver lo que se refiere al metabolismo del agua. Quiero dejarlas, mírenlas, obsérvenlas y grábense estos conceptos para reforzarlo. El primer concepto, en la segunda, la que están viendo ahora, es el siguiente. A menor edad, mayor cantidad total de agua. Así, en un prematuro o un recién nacido, el 70-75% de su peso corporal es agua. Va disminuyendo este volumen hasta llegar al adulto, en el cual el 55 o 60% de su peso corporal es agua. Pero si observan la diapositiva siguiente, van a ver que en las edades pediátricas el líquido intracelular se mantiene relativamente estable. El líquido intravascular, la volemia también, pero el aumento de esa cantidad total de agua de las edades pediátricas primeras se debe y se hace a expensas del líquido intersticial. Es el aumento del espacio intersticial el que origina esta mayor cantidad total de agua. Esto es común para todos los niños, pero es aún más intenso en el desnutrido. Cuando vean desnutrición, van a ver que el desnutrido tiene un aumento del espacio intersticial. Ese aumento del espacio intersticial se debe a varios factores, como la disminución de la presión oncótica por la hipovoluminemia, la depresión de las cargas electrolíticas de las bombas a nivel celular, etc., pero es aún más intenso ese aumento del espacio intersticial. Esto nos lleva a un concepto clave y que marca estas características del metabolismo del agua del niño, y que es el concepto de la hidrolabilidad. ¿Qué es la hidrolabilidad? Es la capacidad de perder grandes volúmenes de agua. ¿Por qué? Porque tienen más agua y porque ese agua está fuera de la célula y fuera de los vasos y es susceptible de perderse. La cuarta diapositiva del metabolismo del agua, la siguiente, se refiere a un balance hídrico. Un balance como un balance contable, una relación entre los ingresos y las pérdidas. Los ingresos de agua, como muchos elementos que van a ver en pediatría, se manifiesta por kilo de peso y por día. Aquí la unidad es el centímetro cúbico o el mililitro, arrancando de una cifra de 150 centímetros cúbicos por kilo y por día para el primer semestre, y va disminuyendo a medida que aumenta la edad pediátrica. Las pérdidas se presentan por lo que se llama pérdidas insensibles, piel y respiración, por la orina y por las heces, pero si suman las pérdidas van a ver que llega a un 97% respecto a 100 de ingresos. En el niño en crecimiento hay ganancia o ahorro de agua de un 3% en relación a los ingresos, y esa es el agua que se usa para los fenómenos de crecimiento.
a diferencia del adulto, en el cual el balance hídrico es cero. Pasemos al metabolismo de los electrolitos. Habrán visto muchas veces el cuadro clásico de la concentración de electrolitos con la unidad, que recuerden que es la de 1000 equivalentes por litro. Y acá quiero insistir en una técnica de laboratorio, el ionograma, que es parte de un pedido habitual de laboratorio de cualquier servicio de adultos o de niños. En el ionograma los electrolitos están informados en 1000 equivalentes por litro. Recuerden que podemos comparar los electrolitos del espacio extracelular y del intracelular. Tomamos el plasma como referencia del extracelular, porque de ahí se saca la muestra, y repasamos los cationes y vemos que el sodio es el catión más importante del espacio extracelular. Lo es por su concentración y por su rol en la determinación de la osmolaridad de las soluciones. La concentración de sodio es de 142 miliequivalentes por litro, por una variante de 135 a 145. El potasio, ustedes saben que es un catión eminentemente intracelular. La concentración va a ser muy baja en el ionograma y va a depender de muchos factores, entre ellos el pH de las soluciones. Siempre tiene que ir acompañado de una representación intracelular, como es un trazado electrocardiográfico. La cifra de potasio en el ionograma es de 4,5, 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Menos de 3,5 es una hipopotasemia o hipocalemia, y más de 5,5 es una hiperpotasemia o hipercalemia. El calcio, generalmente no recuerden la cifra de calcio en el ionograma, recuerdan la de miligramos por ciento, 9 a 11 o 10 miligramos por ciento. En el ionograma la cifra de calcio es 5, por una variable de 4 a 6 miliequivalentes por litro. Recuerden que el calcio circula en dos formas en sangre: el calcio libre o calcio iónico, que es el que se dosa en el ionograma, o el calcio molecular unido a una globulina. El magnesio es un catión que generalmente no se dosa en los informes habituales de un servicio de lactantes. Sí pueden verlos en un servicio de neonatología, porque la caída del magnesio provoca contracturas musculares o temblores, o en un servicio de embarazada, porque la falta de magnesio provoca dolores y contracturas musculares. El magnesio, como el potasio, son cationes intracelulares. Su cifra es muy baja, 2 miliequivalentes, 1 a 3 miliequivalentes por litro. Si vemos los aniones del espacio extracelular, el cloro parecería ser cuantitativamente el más importante, pero no lo es, y su metabolismo va unido al del sodio. En cambio, el bicarbonato es el anión más importante del espacio extracelular, por su volumen y por su determinación en su factor o su participación en el equilibrio ácido-base de las soluciones. La cifra es 23, con una variable de 22 a 24 miliequivalentes por litro. Sulfatos, fosfatos y proteínas son aniones evidentemente intracelulares. Comparado con el líquido intracelular, simplemente por una relación clínica, en el intracelular y en los cationes sodio y calcio, en una célula en reposo su concentración es muy baja. En cambio, potasio y magnesio, como ustedes ven en la gráfica, están 30 o 20 veces más concentrados en el intracelular que en el extracelular. Lo mismo sucede con los aniones. En la célula en reposo, la concentración de cloro y bicarbonato es muy baja, en cambio sulfatos, fosfatos y proteínas se elevan. De esto tienen que considerar 2 o 3 aspectos. Primero, tienen que conocer las cifras en plasma de sodio, potasio, calcio y bicarbonato, que son los que se informan en un ionograma normal. Segundo, tienen que recordar que sodio, calcio, cloro y bicarbonato son iones eminentemente extracelulares. En cambio, potasio, magnesio, sulfatos, fosfatos y proteínas son iones intracelulares. Y la tercera observación es que en el niño el bicarbonato en la reserva alcalina es 23, a diferencia del adulto, en que es 27 miliequivalentes por litro. Esto expresa la tendencia a acidosis del niño, que vamos a ver ahora cuando veamos estado ácido-base. Las alteraciones del metabolismo del sodio, hipo e hipernatremia, las del potasio y las del calcio, las pueden leer en la bibliografía adjunta. Pasemos ahora a estado ácido-base y a la diapositiva siguiente.
tenemos que recordar algunos conceptos básicos para interpretar otro elemento de laboratorio básico en cualquier servicio de agudos, de niños o adultos, que es el manejo de gases en sangre. Y quiero darle una mirada de interpretación clínica a estas cifras y a estos datos para que ustedes entiendan cómo manejar un informe de gases en sangre a cualquier hora de la madrugada, del día o durante las 24 horas de trabajo y cómo relacionarlo con la clínica. Recuerden que en una solución, una sustancia es un ácido cuando es capaz de ceder hidrogeniones a una solución. Así, por ejemplo, el ácido carbónico es un ácido porque se desdobla y cede hidrogeniones a la solución. En cambio, la sustancia es una base cuando es capaz de captar hidrogeniones de la solución. El amoníaco es una base porque transformando capta un hidrogenión y se transforma en amonio. Ustedes ven que el rol del hidrogenión o del protón es esencial en la determinación del estado ácido-base. En la siguiente van a ver que existe un parámetro que expresa la concentración de hidrogeniones de una solución, que es el pH. El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, o podemos decir el logaritmo de 1 sobre hidrogeniones. Es decir, que es inversa la fracción de pH e hidrogeniones, porque los hidrogeniones están en el denominador. A mayor cantidad de hidrogeniones, menor será el pH. Ya están pensando en el nombre de eso. A menor cantidad de hidrogeniones, mayor será el pH. O un pH alto indica menos hidrogeniones, un pH bajo indica más hidrogeniones. También en la misma diapositiva ven que el pH se puede representar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch por la relación entre una base, el bicarbonato, y un ácido, el ácido carbónico. Siempre cuando ven ácido carbónico, como ver dióxido de carbono, porque se están intercambiando permanentemente por la migrasa carbónica. Esta relación de esta base y ácido tiene que ser de 20 a 1. Si el organismo puede mantener esa relación 20 a 1, mantendrá el pH dentro de niveles compatibles con la vida. Pero en el niño en crecimiento, está formando o está catabolizando en forma permanente, o hay actitudes fisiológicas como el ejercicio o la situación postprandial que va cambiando en valores normales del pH, mucho más cuando viene una amenaza como una diarrea aguda. Entonces surgen inmediatamente los llamados mecanismos reguladores del estado ácido-base, que los ven en la diapositiva siguiente, y que son de 3 categorías. Los mecanismos físico-químicos o sistemas buffer, los mecanismos fisiológicos que incluyen la regulación respiratoria, la regulación renal del estado ácido-base, y los mecanismos serointersticiales. Los mecanismos físico-químicos o sistemas buffer son los primeros que se ponen en juego, son los primeros soldados que salen a la batalla, pero se agotan rápidamente. En la diapositiva siguiente van a ver que un sistema buffer está formado por un ácido débil y su sal correspondiente, que reacciona de diferente forma ante un ácido fuerte como el ácido clorhídrico o una base fuerte como el hidróxido de sodio para formar otro ácido u otra base que son eliminados fácilmente del organismo. Es rápido, pero se agota. Entonces surgen otros mecanismos, como ven en la diapositiva siguiente, como es la regulación respiratoria del estado ácido-base. La regulación respiratoria del estado ácido-base se hace sobre el denominador de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es decir, sobre el anhidro o ácido carbónico. Recuerden que en la regulación respiratoria del estado ácido-base, de las funciones de la respiración, la que participa en la ventilación, y es la ventilación alveolar o efectiva, no la del espacio muerto. Esta ventilación alveolar o efectiva es la que produce la eliminación de ese ácido o anhidrido carbónico. Aparece acá un segundo parámetro que van a ver en el formulario de gases en sangre, que es la PCO2 o presión de anhidrido carbónico, cuyo valor es de 38 a 42 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio término medio. Esa PCO2 indica la concentración de ácido carbónico en sangre. Esa concentración está en relación directa con la producción, es decir, con el catabolismo, pero está en relación indirecta con la eliminación. Dijimos que eliminación podemos borrarlo y reemplazarlo por ventilación alveolar, es decir, que es inversa la relación entre ventilación alveolar y PCO2. A mayor ventilación alveolar, menos ácido carbónico queda en sangre. La PCO2 estará disminuida. A menor ventilación alveolar,
más ácido carbónico tenga en sangre, está aumentada. Esto reténganlo para entender las alteraciones respiratorias del estado ácido-base. Esta regulación respiratoria del estado ácido-base se produce rápidamente, pero también se va agotando rápidamente. La regulación renal, que van a ver en la diapositiva siguiente del estado ácido-base, el riñón, en lo que hace la regulación del estado ácido-base, lo que esencialmente realiza es retener bases hacia el organismo y cambiarlos por un ion de misma valencia, el hidrógeno, que se elimina por orina. A la célula renal llegan por sangre, como productos de desecho, anhidrido carbónico y agua, que por acción de la anhidrasa carbónica se unen y se desdoblan en bicarbonato e hidrogeniones. ¿Qué hace la célula renal? Capta los sodios que vienen en la orina, unidos al bicarbonato, los devuelve a la sangre y elimina, desecha, expulsa los hidrogeniones por orina. Hay varios mecanismos, como van a ver, el mecanismo del ácido carbónico, de los fosfatos, del amoníaco. En pediatría, cuantitativamente, el más importante es el mecanismo de los fosfatos. En el filtrado glomerular, el 80% de los fosfatos son fosfatos bi o disódicos. Tienen 2 sodios y un hidrógeno. A medida que pasan por los túbulos renales, le van sacando todo el sodio, de modo que el 99% de los fosfatos que se eliminan por orina son fosfatos monosódicos con 2 hidrogeniones y un sodio. La diapositiva siguiente marca el tercer mecanismo regulador del estado ácido-base, el llamado mecanismo celular intersticial. En los órganos, en los tejidos que no son nobles, como son el músculo, la piel, el conectivo, cuando hay acidosis, por cada 3 hidrogeniones que entran en la célula, salen a la luz 2 sodios y un potasio. Este es un mecanismo que trata de evitar la acidosis y la muerte celular en cerebro y corazón, pero también es un mecanismo que se agota rápidamente. Entonces, si vemos la diapositiva siguiente, vemos que ya tenemos los parámetros que salen en los gases en sangre para el estado ácido-base. El pH ya lo conocemos, es la concentración de hidrogeniones en sangre, el logaritmo negativo, valor normal extremo 735 a 745 en pediatría. Al lado va a estar en el formulario el valor del paciente. Ese pH nos permite 3 alternativas. Un pH entre 735 y 745 podemos considerarlo normal, entre comillas, ya vamos a ver por qué. Un pH por debajo de 735, entre paréntesis más hidrogeniones, eso se llama acidosis o acidemia, porque lo estamos usando en sangre. Un pH mayor de 745, entre paréntesis menos hidrogeniones, eso se llama alcalosis o alcalemia. Pero si no sabemos si la alteración es respiratoria o metabólica, terapéuticamente no podemos hacer nada. Tenemos que buscar entonces un parámetro para lo respiratorio y un parámetro para lo metabólico. El parámetro para lo respiratorio ya lo tenemos, es la PCO2. Entonces, si combinamos pH con PCO2, un pH disminuido, es decir, acidosis, por una PCO2 aumentado, un aumento del ácido carbónico, esa acidosis, a expensas del aumento del ácido carbónico, es una acidosis respiratoria. En cambio, un pH aumentado, alcalosis, con una PCO2 disminuida, eso entonces es una alcalosis respiratoria. Para buscar el parámetro metabólico tenemos la cifra del bicarbonato, pero no es suficiente porque está influenciado por la respiración. Surge entonces otro parámetro que es el llamado, mal llamado exceso de base. El exceso de base surge de un concepto endoquímico que parte de un nomograma curvo de Ziegler-Anders y una constante que se llama base buffer. Y es un sistema con divisiones que cada una vale un punto con rayas y espacios horizontales. Si unimos un pH normal, 738, con una PCO2 normal, 40, va a caer justo en la base buffer. Pero hay situaciones fisiológicas, como puede ser el ejercicio, que va disminuyendo en -1, -2 o -3. O hay situaciones como la postprandial, que puede aumentar en +1, +2 o +3. Por eso, el exceso de base normal es 0, con una dispersión, que sería el término correcto, porque puede ser exceso o déficit de base, de +3 o -3. Ya con estos valores y con estos parámetros podemos jugar de distintas formas, porque la siguiente nos muestra que hay 15 alteraciones del estado ácido-base, porque cada una puede estar descompensada
parcialmente compensada o compensada. Hagamos 2 ejercicios rápidamente y después repásenlo para entenderlo. Anoten y pongan pH, PCO2, exceso de base. Primer ejemplo, llega un niño, un lactante, que está con deposiciones diarreicas hace 1 o 2 días, seguramente deshidratado, le sacan sangre, hacen los gases y tiene un pH de 7,28. ¿Es normal o no? No, no es normal, está disminuido, es decir, es una acidosis. Ustedes tienen que formar una criatura con 2 nombres y un apellido. El primer nombre está dado por el estado de acidosis o alcalosis. Siempre, cuando miran un formulario de gases en sangre, tienen que ver primero el pH. Eso determina si es acidosis o alcalosis. Y segundo, tienen que ver el parámetro que está en relación a la clínica del niño. Por ejemplo, si llega el niño con una diarrea aguda o un coma diabético, van a ver después del pH el exceso de base. Si el niño llega con una crisis de asma o una bronquiolitis, van a ver primero el pH y después van a ver la PCO2. En este caso miran el exceso de base y está en -10. No está normal, está perdiendo bases, está eliminando bases. Entonces es una acidosis metabólica porque está extensa del componente metabólico. Y miran la compensación y observan el tercer parámetro que es la compensación. Y ven la PCO2 y ven que está en 40, no se ha movido. Esta es una acidosis metabólica descompensada. ¿Cómo compensa? Vuelven a la ecuación de Henderson-Hasselbalch y la relación 20:1. Acá el denominador, aquí el numerador, el bicarbonato de 20 ha bajado a 10, para dar un ejemplo. Por lo tanto, el denominador tiene que bajar proporcionalmente a 0,5. ¿Cómo baja el denominador? Eliminando el denominador, que es el anhídrido carbónico. ¿Cómo se elimina únicamente el anhídrido carbónico? Por ventilación. Surge entonces el signo clínico de la acidosis metabólica, que es la hiperventilación. Un signo doblemente paradojal, porque es un signo respiratorio de un problema metabólico y porque es un signo de la compensación y no de la causa. Empieza a eliminar, el pH sigue en 7,28, es una acidosis, cada vez la diarrea aumenta, el exceso de base está en 13, es metabólica, pero ya la PCO2 está en 28, se ha movido, pero está parcialmente compensada, porque para llegar a ser compensada tiene que moverse de tal forma que el pH tiene que llegar a 7,38 o 7,40. De esto saquen 2 o 3 enseñanzas. Primero, siempre el orden. Primero el pH, después el parámetro de la clínica y después la compensación. Segundo, les dije que era un chico que está hace 1 o 2 días con diarrea. Eso es falso. Quiere decir que el primer ejemplo que nos vino puede ser posible porque ese niño ya cuando llega a la guardia tiene que estar compensando. Y tercero, si analizan correctamente esto, no se van a equivocar. Si ven cualquiera de los 3 ejemplos, ninguno puede ser una acidosis respiratoria porque ninguno tiene la PCO2 elevada. El mismo ejemplo lo podemos hacer por una crisis de asma o una bronquiolitis, mirando primero el pH, segundo la PCO2 y luego viendo cómo compensa el exceso de base. Pero esta regulación renal es tardía, se produce en horas y eso tienen que tenerlo en cuenta. Ya una vez hecho este repaso, ya pasamos a las diapositivas siguientes. Les dejo la de la acidosis metabólica con las causas y de la alcalosis. Y pasamos ya a las diarreas agudas. Vean la definición, avancemos por el poco tiempo que me queda, avancemos en la definición y vean en la siguiente, y aquí quiero ser concreto en 2 hechos. Todos los adelantos de diarrea aguda en los últimos tiempos se han dado no en la etiología, ustedes pueden mencionar una serie de gérmenes, bacterias, virus o parásitos, sino en la etiopatogenia, es decir, el mecanismo por el cual los gérmenes producen una diarrea infecciosa, y como ven en esta diapositiva son 3, el mecanismo secretorio, el invasivo y el citolítico o viral. Hacemos la siguiente. El mecanismo secretorio es producido por gérmenes como la Escherichia coli enterotoxigénica, la Salmonella, y otros gérmenes que producen una exotoxina que puede venir en el alimento, formarse en el intestino. Esa exotoxina se contacta con un receptor que está en la célula epitelial del intestino, que es un gangliósido, activa las bombas electrolíticas y esto produce la eliminación
hacia la luz intestinal de grandes volúmenes de sodio, de cloro, de bicarbonato y de potasio que arrastran agua. Estas diarreas son autolimitantes, no se destruye la célula epitelial del intestino. Duran 8, 12 horas, 24, 48. Lo grave en un niño es que esta pérdida masiva de agua y de electrolitos lo puede llevar al shock hipomolínico y a la muerte. Pero no hay lesión de la célula epitelial. En cambio, en la siguiente van a ver el mecanismo enteroinvasivo. Aquí no. Estas son bacterias invasivas. El ejemplo es la Shigella. En el niño el más frecuente, la Escherichia coli enteroinvasiva, enteroinvasiva, que es la que produce aquí ya una invasión y multiplicación en la célula epitelial. Esto, por un lado, forma ulceraciones y microabscesos, lo que da diarreas muy características con muco, con pus y con sangre. Y también la liberación hacia la luz intestinal de polimorfos nucleares neutróficos, que se pueden dosar y es una técnica de diagnóstico rápido que sospecha de una diarrea penetrante. Pero también compromete la submucosa, y si compromete los plexos de Meiner y Auerbach, puede llevar a un hilo paralítico, o si invade los vasos sanguíneos, puede llevar a una sepsis o una enterosepsis. Y también, como hay un compromiso de las prostaglandinas, aumenta las bombas electrolíticas y el AMP cíclico, y eso produce también un componente de deshidratación. El tercer tipo, que son las diarreas virales, la diapositiva siguiente, el que la produce es el rotavirus. Es un virus que produce el 20% de las diarreas, pero con 3 características o 4. Primero, actúa siempre en la época fría del año, otoño-invierno. Segundo, este enterovirus se reproduce o entra en la célula del intestino y decapita el borde libre de la célula donde están las disacaridasas, produciendo un déficit secundario de disacaridasas que es importante para la alimentación. Y tercero, se presenta como un cuadro respiratorio alto con garganta roja, con fiebre que puede confundir un cuadro viral. Viendo este enfoque, vemos en la siguiente que las diarreas agudas clínicamente se clasifican si tienen o no deshidratación. Hay entonces diarreas agudas sin deshidratación, con algún grado de deshidratación o con deshidratación grave. Veamos la siguiente. Es muy importante entonces hacer este enfoque, como es el que hace la estrategia IEPI, con los colores del semáforo verde, amarillo y rojo, respecto a si la diarrea aguda no tiene deshidratación, tiene algún signo de deshidratación, cuáles son la fontanela deprimida, los ojos hundidos o el llanto sin lágrimas, la mucosa bucal seca o la lengua de loro, el signo del pliegue que se realiza a la altura del abdomen para valorar la elasticidad, la oliguria o anuria o una pérdida de peso aguda menor del 10% de su peso real. Esos son algunos de los signos, y signos de deshidratación grave es cuando el niño tiene signos de shock, es decir, insuficiencia vascular periférica, que es el cuadro grave. Ante esto existen, o la OMS propone la siguiente, 3 planes de hidratación. El plan A, cuando no hay deshidratación. ¿En qué consiste? Básicamente en seguir dando líquido y darle más líquido todavía. Y no suspender la alimentación, no suspender la lactancia materna y continuar la alimentación y hacer la consulta inmediata para ver la evolución del niño. El plan B, que es la que sigue, se basa en el uso de la sal de hidratación oral, y ese ha sido el gran adelanto del gran avance en la etiopatogenia de las diarreas agudas. En la siguiente vamos a ver el mecanismo de la sal de hidratación oral. En esa célula epitelial del intestino, que es una célula epitelial que está sana, en el otro extremo hay un mecanismo de transporte que se llama transportador de glucosa del borde en cepillo. Ese transportador, si recibe una solución con una relación equimolecular 1 a 1 de sodio y de glucosa, para lo cual tiene que tener mucho sodio y poca glucosa, puede captar, transportar sodio, glucosa y agua y devolverlos hacia el vaso que está en la base de la célula epitelial y la submucosa. Este es el mecanismo. Si le damos un litro de unas sales de hidratación disueltas en agua que mantiene esa hidratación equimolecular, recupera el litro. Si le dan un litro de agua o de 7-Up o de lo que les parezca, ese va a seguir eliminándose. Esto es clave porque eso permite manejarlo en forma ambulatoria, en el hogar, en una sala de espera durante 4 o 6 horas, en un centro de atención primaria
y recuperar el estado de hidratación del niño. Para eso van a ver la composición en las que sigue. En la siguiente también vamos a ver también las nuevas sales de hidratación oral, en la cual reduce la osmolaridad a 75 milimoles la concentración de sodio, y ven que simultáneamente esas sales aportan potasio, aportan cloro, que es necesario también para la recomposición. El plan C de hidratación, el último, es la hidratación endovenosa. Si está chocado, lo que hay que hacer urgente es reponer la volemia. Este es un shock hipovolémico, ni con plasma, ni con sangre, ni con dextrana. Se recupera con agua y electrolitos. Entonces se pasa una solución polielectrolítica, o lo que se llama un plan rápido, en 30, 60 minutos, y de esa forma se expande la volemia y se salva la vida del niño. Dos más y con esto terminamos. Una está referida a la que sigue, que es la diarrea con sangre. La diarrea con sangre es un elemento importante porque también en esta semana van a ver una patología muy seria, muy grave y frecuente en el niño, que es el síndrome urémico hemolítico. Y van a ver que una cepa de Escherichia coli forma una toxina especial que puede determinarla. Y por último, la última de todas, está referido al uso de antibióticos. Prácticamente no se usa en la diarrea. Si es una diarrea enterotoxigénica, es autolimitante y se curan solo. El uso de antibióticos no va a producir más que una alteración de la flora. Si es una diarrea invasiva, sí, ahí tenemos que tener mucho cuidado para tratar de determinarla. Por eso es importante el diagnóstico y ver que son muy pocas las formas de indicación del antibiótico. Con esto me despido, los saludo, quedo a disposición de ustedes y cualquier duda que quieran o que tengan durante la semana de consulta. Hasta pronto.